El éxito es el sueño de todas cuando comenzamos en el camino del emprendimiento. Sin embargo, el camino no es glamuroso, o como prefiero llamarlo, es not fancy. Pero cuando conocemos las historias de otras personas, esos obstáculos puede que sean más fáciles de superar. Yo soy Ignacia Núñez, cofundadora de una marca de moda realmente sustentable, Minka. Acompáñame esta temporada en un recorrido por el mundo de los negocios creativos. Conozcamos las experiencias de mujeres que hoy son exitosas. Hoy hablamos con una artista y una emprendedora que ha construido su camino en la joyería artesanal, combinando técnicas tradicionales con un estilo moderno y personal. Nuestra invitada de hoy es Maike Siegel, directora creativa, diseñadora y CEO de su propia empresa de joyería artesanal, Maike Siegel Joyas. Maike viene de una familia de mujeres diseñadoras apasionadas por la artesanía. Ha viajado por distintos países que la han nutrido con conocimiento de diferentes maestros que se ven plasmados en sus joyas. Este proyecto nació en 2019 en España, como una búsqueda de crear y vivir del arte, y desde entonces ha crecido con un enfoque en diseño de autor y una producción hecha completamente a mano. Hoy hablaremos con Maike sobre emprendimiento, sobre creación y sobre las pasiones que mueven a muchas emprendedoras. Hola Maike, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por tenerme aquí. Bien, súper contenta de estar contigo. Para comenzar, me encantaría que nos cuentes cómo surgió esta idea de crear tu marca y qué te inspiró a dedicarte al mundo de la joyería. La verdad es que yo venía de un ámbito un poco diferente. Yo estaba dedicada a la industria de alimentos. Estudié gastronomía Ya. y derivé en la industria de alimentos y el desarrollo de productos. Y estaba en un trabajo muy académico donde mi trabajo consistía más que nada en gestión de proyectos. Bueno, sí desarrollo de producto, pero me había alejado mucho más del lado artístico y sobre todo manual. Y fue un poco en esos años que por la necesidad de volver a hacer algo manual, dije, bueno, voy a buscar clases de algo, tengo que meterme a algo porque me estoy secando como una pasa. Y en esa búsqueda fue un poco, pasé por distintas cosas hasta que llegué, digamos, a la joyería. Primero pensándolo como un poco una válvula que iba a como volver a encaminarme. Yo sentía que tenía como que volver a acercarme a mí. No sabía muy bien a qué, pero esa era un poco como la búsqueda. Y fue muy poco después al entrar a clases que yo dije, no, yo me voy a dedicar a esto. Me voy a dedicar a esto, pero no se lo voy a decir a nadie, porque ya básicamente iba a sonar como que me había pegado en la cabeza. En el fondo estaba haciendo un camino, me estaba yendo bien, como una trayectoria profesional vista desde afuera, como que tenía mucha, como que era consecuente, digamos. Así que me metí de lleno, pero fue como una idea que la cuidé bastante tiempo, se fue como empollando, hasta que ya cuando un poco me mudé a España, tuve como el quiebre de una mudanza, que al final una mudanza siempre como que te invita, es como un lienzo en blanco un poco, pues como estás en otro lugar y tú escoges tu relato también. Entonces como que no tienes el peso circunstancial del entorno, por así decirlo. Y mucho tiempo mantuve las dos cosas un poco hasta que ya el negocio, digamos, que partió y me dediqué a eso. Pero ¿cómo nace? La verdad es que fue así un poco, suena inventado, pero de verdad estaba en vacaciones en España antes de mudarme, un año antes, y buscando un poco como qué hacer, qué hago este año que viene, necesito como un aire. Y estaba mirando una revista, me acuerdo, de mi suegra en ese entonces. Y la revista parecía algo sobre joyas. Y dije como, uy, me encantaría hacer esto, pero fue como una idea que se me vino a la cabeza. Y al segundo después fue así como, bueno, ¿y por qué no? Y dije, voy a buscar clases. Y así empezó como si fuera, no sé. Entonces fue todo súper, súper como si hubiese abierto una llave y empezaba como a salir todo. Siempre, o sea, bueno, en mi casa, digamos, mi mamá era diseñadora, mi tía diseñadora de vestuario, mi abuela hacía todo tipo de oficios, mi bisabuela o tatarabuela tallaba muebles, como que siempre se asumía que las mujeres en la familia eran como muy habilidosas, pero ninguna vivía de eso específicamente.
Quizás la más cercana fue, o sea, es mi tía que vivió mucho tiempo del diseño de vestuario teatral, digamos. Y entonces yo me juntaba a coser, me juntaba a bordar, me juntaba a pintar, era como obvio, pero al momento de escoger mi carrera, eso era como, no, estos son hobbies, o estos son cosas que se me dan fácil, pero no es a lo que me voy a dedicar. Y ahí fue como volver a encauzar eso que siempre se dio de manera muy natural en el fondo. Y tú partiste con clases, pero las clases no necesariamente las tenías pensadas como para hacer una empresa como es ahora. No. Partí con clases, me fue, o sea, como que me iba súper bien, sentía que como que se iba soltando y claro, esta cosa empezó como a tomar mucha fuerza. Entonces más clases, las herramientas, armar un taller, como que empezó así a cobrar mucha importancia. Y hubo un momento sí en donde dije, yo me voy a dedicar a esto, pero por eso, como que no lo dije hasta un año después, más o menos. Hasta que fui como armando, sí. Porque también la inversión de la joyería es súper alta, o sea, armarte un taller también significa Sí, total. harta plata y todo, es una decisión igual. Sí, yo creo que para esas cosas yo tomo las decisiones con la guata igual. No digo que haya que ser así, pero no necesariamente una recomendación, pero en ese sentido como que era algo que se sentía que necesitaba ser. Entonces fue como ya. Y obviamente tuve los medios en ese minuto, tenía ahorro y fue como que lo fui dedicando a eso. ¿Y te acuerdas de la primera joya que diseñaste? Sí, bueno, las primeras no tienen nada que ver con las de hoy, porque eran como un poco lo que se venía haciendo acá, quizás en clases, como un poquito como agarrando de cosas o de ejercicios que ya hay. Y acá en Chile, por lo menos antes de irme, claro, había como un estilo mucho más como barroco, más antiguo de la joya y como mucho detallito, mucha cosa. Y cuando me fui a España y empecé a tomar clases allá y me alejé un poco como de lo que estaba pasando acá, fue cuando realmente dije, ok, ¿qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué es lo que yo quisiera hacer por gusto personal primero? Después veamos como que cómo se encausa eso en salir a vender, digamos. Y ahí nace como una primera colección que fue realmente como mía, que fue con la que lancé la marca. Así que igual había un cambio. ¿Y ves ahí un cambio importante o te sientes como diferente a lo que hay en Chile hoy día? Sí, no, obviamente hay cosas de la joyería clásica que como están de base en todo, es como hablar de alta costura y hay ítems que como que se van repitiendo porque no pasan de moda en el fondo, pero sí yo veo una apuesta un poco diferente en el fondo como a no seguir masas o no seguir las tendencias, sino que a como proponer algo propio y que eso propio también sea bien atemporal, como que va un poco como con ciertos conceptos que se van repitiendo en todas las joyas, en todas las colecciones, que al final es como algo bien minimalista, pero a la vez como tiene un relato, pero es minimalista, entonces te permite usarlo en el día a día, combinarlo, como que es súper fácil que las personas se apropien de los diseños y los sientan suyas. Y a la vez como que tiene guiños a ciertas cosas vintage, a ciertos como buscar tesoros, ocupar piedras diferentes. Entonces como que tiene elementos que conectan en el fondo con la gente, pero sí hay como un lenguaje universal que al final es a los que se sienten atraídos por la marca, digamos, les llama. ¿Y cómo se ha vinculado tu pasión por el diseño con lo que te han enseñado también desde tu familia, con lo que nos contabas y esto de siempre que estuviste rodeada de oficios desde las mujeres de tu familia? Igual es interesante esa pregunta porque diría que no se habla mucho de eso, o sea, como que hasta cuando yo empecé y todo, em, como recién cuando estaba más establecido el negocio, me empezaba a hablar como, oye, y tus joyas y tus cosas y esto me recuerda a esto, sabes que tu mamá hacía cosas de este estilo y como que he ido entendiendo de dónde viene todo. Por ejemplo, mi mamá era profesora de color, siempre como que el color era algo que le llamaba mucho la atención, como la interacción del color y las personas. Su trabajo de título se dedicó a eso. Entonces como que yo he ido ahora entendiendo y recopilando esas cosas que para mí son súper como significativas, pero de una forma como que estaban en el conocimiento colectivo casi. Em, y yo diría que ahora hay mucho más feedback y como mucho más el compartir desde ahí, pero cuando ya estuvo como más establecido un poco. Fue una búsqueda igual bien hacia adentro. ¿Qué materiales o técnicas dirías tú que te distinguen del mercado hoy día? Bueno, yo uso casi todo en oro amarillo, lo cual también estaba como acá en Chile estaba menos en boga porque
el oro amarillo es como que, ay, casi como que lo asociaban a algo chulo así un poco. Tiene como un poco... Como más Sí, antiguo, no sé. sí, porque hubo una época en que el oro rosado estaba muy de moda, entonces como que todo se hacía oro rosado, se traía oro rosado, que es un poco kitsch también. Y después como que con la llegada de los diamantes, en el fondo todo es oro blanco, plateado, como muy frío, los anillos de compromiso y todo. Entonces yo uso casi todo oro amarillo, piedras de color, también uso diamantes, pero como que el color juega un factor muy importante como a la hora de comunicar lo que cada persona se siente atraído a comunicar. Entonces eso es un distintivo, pero también por lo que la gente muchas veces llega, como diciendo, oye, esto me atrae. Y yo diría que salirse un poco de las piedras clásicas también ha sido como siempre un punto muy fuerte. Por ejemplo, no sé, pues, si siempre estamos acostumbrados a ver diamantes, zafiros, rubíes y esmeraldas, que es como lo que tenemos asociado a nuestro abanico de joyería clásica, yo empecé como a buscar muy buenas ejemplares en el fondo de otros tipos de piedra que te abren ya como las posibilidades al color y a otras formas y todo, pero siempre buscando lo mejor. Entonces no era como, esto no es un diamante, es una turmalina, no sé, como que me bajo sino que es como llevarlo al mismo estandarte. Eso por parte como de la parte más clásica, porque después hay otras técnicas que me gustan mucho que he ido incorporando, que es por ejemplo el micromosaico, que es una técnica antigua italiana que viene del Vaticano. Se usaba como para replicar imágenes o pequeños cuadros en tamaños muy, muy pequeños que la gente podía usar como prendedor, como cajita. Y eso se puede llevar a la joyería como a su expresión más pequeña y más como reducida y te permite hacer como una especie como al final como es como un cuadro más pictórico, cuentas una historia, digamos, puedes hacer como una composición. Entonces como que ese tipo de vueltas, llevar eso, que también puede ser algo quizás como anticuado si uno lo ve en las joyas tradicionales donde se usa, lo traes a algo contemporáneo como que te da otro aire también. Entonces así como este año me fui a estudiar esmaltes, que es otra técnica también antigua que te permite un poco lo mismo, también con vidrio, y ahí como que se van introduciendo esos elementos en el mismo lenguaje un poco. Oye, ¿y sientes que el mercado lo ha valorado? ¿Te ha sido fácil vender o ha sido más difícil como mostrar todas estas cosas que obviamente por el trabajo que implican son súper caras también? Sí, bueno, yo creo que, a ver, todo depende también de cómo uno lo cuente, porque al final como que cuando tú transmites lo valioso que hay detrás por toda la historia y por todo lo que lleva como la técnica y todo, también eso como que adquiere un relato súper especial. Quizás esas piezas, por ejemplo, de micromosaico, que son como más específicas, no son las que más salen, pero sí son como una propuesta diferente, entonces al final es como, bueno, me acuerdo en gastronomía siempre se hablaba de que en tu carta tenías caballitos de batalla, los platos como de estandarte, entonces al final es un poco lo mismo, como tienes propuestas más de autor, que son así como piezas únicas que sacas, quizás saco muy pocas al año, pero están ahí y se pueden ver y también es como que te habla de la técnica. Y hay otras que son mucho más como que tienen una continuidad mucho más fluida, entonces es tratar de encontrar, yo creo, como un abanico, un espectro completo de tu estilo, desde lo más simple, por así decirlo, lo más fácil para vender, a como lo más elevado en técnica. ¿Y has hecho un trabajo como de educación o de difusión de estas cosas para tus clientes? ¿Crees que ha habido con eso como más valoración? Sí, pero también, claro, eso te lo puedo decir yo, habría que preguntarle a un cliente si lo recibe, como porque una cosa es Claro. lo que uno propone y después la información que realmente recibes. Pero claro, tenemos como al final tanto en Instagram como en el newsletter son plataformas donde da para contar un poquito más de estas técnicas y hay gente que se acerca específicamente por eso. De repente uno no sabe quién vio la historia o quién escuchó esto y de repente llega alguien al taller y me dice, oye, ese anillo que mostraste y lo de micromosaico, qué heavy. Ahí te das cuenta que sí, como bueno, a los que les llega, les llega. Y también obviamente como presencial es una muy buena forma también de educar o de enseñar, de compartir. Y con respecto a las técnicas y todas estas cosas también, como la tecnología que existe hoy, ¿cómo tú complementas estas cosas y qué prefieres? ¿Como técnicas más tradicionales o hay cosas que has integrado que son ya más de hoy día? Yo diría que
En ese sentido, casi todo bastante tradicional. Yo creo que hay a ver, creo que se pueden combinar muy bien. No hay un problema con eso y eso ya es decisión de cada uno. El que mucho abarca, poco aprieta igual, en el sentido que como que no, a veces que tienes que decidir conscientemente como qué caminos, de qué estilo de cosas vas a tomar, porque si no como que es infinito. Entonces, claro, hay cosas que se podrían hacer, por ejemplo, con diseño 3D, que yo digo, uy, tengo ciertas ideas que esto ya solo se puede resolver así, pero bueno, vamos a resolver ahora estas otras que... Entonces, esta es un campo abierto, un poco el diseño 3D específicamente, pero acá en Chile te quedas corto con después el llevar a cabo ese proceso. Hay eslabones de proceso que no tienes realmente muy buenos proveedores. Entonces el resultado que obtienes no es de muy buena calidad y ahí ya como que para mí queda descartado hasta que realmente exista la posibilidad. Entonces, si yo no puedo asegurar que el proceso tiene un estándar de calidad altísimo en cada paso, prefiero no incorporarlo. ¿Cachai? Entonces, y ha sido un poco también como con el micromosaico, los esmaltes, es como una revolución, porque son técnicas que toman más tiempo, que, que son como que van a otro paso, son de otra época también. Entonces también es como que traer eso y a la gente sí eso llama la atención. O sea, es como un acto revolucionario hoy en día también, producir así. Sí, producir más lento, hacer que la gente espere, como también tu cliente es distinto al final, Sí. como claramente no es una persona que está buscando una joya para mañana para un evento, o sea, Sí, totalmente. Y pasa a veces y vienen y escogen algo y se van. Por eso siempre tengo como cosas en stock, pero obviamente es como todo un proceso y al momento que tú decides comprar algo, ya conoces la marca, como normalmente, o te han hablado. Entonces como entiendes que está todo el valor del proceso también y al final en una inversión de este tipo, esperar un mes o no, como que tampoco te va a cambiar la vida. No es algo que necesitamos como mañana. con respecto a tu experiencia anterior asociada a la gastronomía, ¿qué crees que has implementado de esa experiencia en esta empresa de joyería? Uy, qué buena pregunta. Yo diría que la organización, la gastronomía sí es algo donde pasan muchas cosas a la vez y tienes que controlar como muchos mini procesos. Entonces, eso siempre ayuda y ayudaría en cualquier tipo de gestión, yo creo. Pero también al final esto es producir. Em, y la gastronomía también al final es similar en el sentido que estás produciendo para la experiencia de un otro. Entonces como Claro. que conectas con un otro a través de lo que tú hiciste con tus manos, digamos, y cuidas mucho la experiencia en torno a eso. Entonces también es como, bueno, quizás en la gastronomía yo emplato de una manera, yo empaco mi producto de una manera, acá es lo mismo. Entonces como cuidar que cada paso cree como el entorno propicio y hay varias como similitudes un poco, pero de forma quizás más inconsciente, porque no lo había pensado hasta ahora. Pero quizás eso. Pero es que encuentro genial que hayas pasado como de una disciplina a otra, que si bien las dos tienen algo de creativo, son Sí, súper son muy distintas. distintas. O sea, De hecho, siempre hay como, o en mi familia, no sé a quién le dije la otra vez, como pasé del espectro más efímero de como la creación de la comida, que al final claro. te lo comes y en 3 minutos ya está, Sí, al espectro más eterno, porque la joya dura más allá de una vida, resiste inundaciones, incendios, como que es mucho más longeva que nosotros mismos como seres humanos. Las piedras existen desde antes y van a seguir existiendo, entonces como que es heavy la relación ahí con el tiempo. sí, porque las dos son experiencias, pero claro, como Sí. decís tú, de repente una comida que es 5 minutos lo que está ahí frente a un plato que también tomó un montón de Sí, tiempo hacerlo, pero es como mucho más efímero. sí, Sabemos que el 2022 grabaste un curso para doméstica. así es. Sí, ¿Cómo fue esa experiencia? fue increíble, fue increíble, fue difícil. Bueno, me contactaron ellos en el 2021 que querían grabar un curso primero de micromosaico y yo les dije, ¿sabes qué? Es demasiado lo que tenemos que abarcar como para llegar a enseñar micromosaico. Entonces me dijeron, ya, busquemos un intermedio que era lo de las piedras, encaste de piedra. Y bueno, estuvimos trabajando bastante porque el curso es bien técnico y la gracia es que tú puedas resolver el proyecto
sin tener conocimiento previo. Entonces como que había un gran camino que recorrer en las horas de grabación que era el curso o el formato de doméstica. Y así que lo di todo porque básicamente 2 maletas de taller yendo a Argentina a grabar, a Buenos Aires. Ajá. El estudio de grabación estaba allá, montando un taller en Argentina, consiguiéndonos en Argentina gente que nos prestara cosas que yo no podía llevar, o sea, como un soplete, el balón de gas, todo. Y claro, yo tenía todo mi guión súper escrito. Podría haber hecho un libro quizás. Llego ahí y me dicen, ya, listo, con las 6 cámaras, como, habla. Y no, casi me muero, no podía hablar. Era como, Sí. no, entonces tuve que replantear un poco cómo había pensado el curso, porque claro, lo había escrito muy amateur en el sentido de muy bien escrito, pero no pensando en hablarlo. Y como que fue todo un trabajo decir, ya, estamos acá, lo vamos a resolver. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Claramente teníamos 5 días y 5 días era para grabar. Entonces el primer día fue como ¿Cuántas un horas de shock. grabación? O sea, De, te digo. de 9 a 6 de la tarde, los 5 días. Sí. Pero el El curso, ¿cuánto curso tiempo es? creo que son 2 horas, más no. Porque son divididos en 15 Y minutos. logras hacer un proyecto. Sí, mira, he visto mucha gente que cuelga el proyecto, así que sí. Y mucha gente, claro, yo dije, oye, esta cuestión va a ser una lata, porque igual hablo un montón de teoría y todo, y ha sido lo que más ha recalcado toda la gente. Como que la base está muy buena, la explicación está muy buena, como que yo de verdad quería que los que estuvieran viendo como que entendieran el porqué y no solamente como repetir sin sentido, porque te da la herramienta para hacer otra cosa. Así que ha sido una muy linda experiencia con los años, ir viendo también los comentarios, gente que me escribe en Instagram. Fui a España y una chica escribe como, está la Maike aquí en mi pueblo, y así, la conocí por doméstica. Así que igual es rico como te hace conexiones muy inesperadas, que si no, no pasarían, digamos. Sí, tremenda oportunidad de dar a conocer tu trabajo también y de ver, claro, el impacto que puede generar en otros. Sí, sí. Muy linda experiencia. Queremos preguntarte sobre el negocio de la joyería porque es un negocio bien particular. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso de valorizar tus productos y cómo se define el precio en la joyería? Bueno, yo creo que como cualquier persona que se dedica a esto, tú cometes 1500 errores y probablemente los sigas cometiendo, pero aprendido más a punta de prueba-error un poco. Por supuesto que al principio pones valores que son completamente insostenibles en un negocio, pero es parte de también, o sea, al final no tenía mucha gente a quien preguntar. Yo diría que los puntos uno de los puntos como importantes de la joyería es al final lo caro que son los materiales y que muchas veces tú trabajas con piedras únicas, entonces no es que tengas como un valor fijo para cierto modelo, va a ir cambiando, entonces un poco como saber llevar eso en una página web, en la oferta que tú tengas, ahí hay que ser como súper ordenado, súper metódico. Y yo diría que igual el tiempo innegablemente te da confianza. Entonces al final como que tú vas viendo que tú vas creciendo y como empresa vas creciendo y tienes que tomar ciertas decisiones, no sé, en un minuto como formalizarlo, hacerlo todo ordenado y eso es como una cascada, siento, de consecuencias que al final es ya, pues entonces vamos a, no sé, desde los métodos de pago, entonces vamos a añadir esto, entonces vamos a añadir esto otro, vamos a facturar. Es como todo pero siento que hay momentos en donde la gente tiene que decidir como cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer en serio y voy a transformar en esto una empresa, una entidad, digamos. Y ahí como que se fue desmembrando mucho y con la web ya se fue como ordenando todo porque tenía que tener de alguna manera como una estructura para mostrarlo. Y que el mismo desarrollo del negocio también te iba dando esos costos un poco. Sí, porque al principio, claro, tú dices, bueno, ¿cuánto me cuesta hacerlo? Los materiales y ya, y después te das cuenta que hay toda una serie de como costos fijos que tienes que mantener, tienes una persona más trabajando, entonces como que son un montón de cosas que van al valor final de una pieza, el packaging, que todo, pero es poco a poco, yo creo igual, y o sea, como que no nace sabiendo y por mucho que te expliquen y por mucho que veas una planilla Excel, como que no, siento que Hay que ir viéndolo también y viéndolo con tu mercado, o sea, que efectivamente estés alcanzando el mercado también de lo que estás cobrando. Sí, Y que no totalmente. estés desalineado con eso, porque
ahí hay un súper desafío para los negocios creativos, que ese es lograr posicionarte en el mercado que te va a pagar lo que vale hacer un trabajo de este Totalmente, nivel. porque claro, siempre va a existir la competencia con la producción en masa, que obviamente el precio no tiene nada que ver. Hay para todos los gustos. Entonces, pero así como hay para todos los gustos, también entonces la persona puede escoger con quién quiere trabajar, cuál es su espectro, y yo siempre como que he tratado de ser súper, o sea, si calzamos bien y si no, bien también, y llegará otra persona que sí, entonces como hay que saber posicionarse y hay que saber soltar también. Sí, porque tú hoy día estás trabajando sola, o sea, ¿no tienes a alguien que Sí, te ayuda? sí, Ya. tengo a alguien fijo que me ayuda en el taller, bueno, ahora está de vacaciones, pero sí, somos dos fijas y hay más personas como freelance que juegan ciertos roles en el fondo. Claro, porque al final son dos personas que tienen que cumplir con una demanda y que esa demanda también tiene que financiar todo, o sea, Totalmente. el precio finalmente también tiene que estar en relación a eso. Sí, total, y si no te das cuenta que no se puede nomás, pues entonces como no sacas nada como para mí es un pensamiento, o sea, como una mentalidad igual bien como chiquitita, decir, ya, voy a bajar mis precios para vender más, pero como que a la larga no es sostenible, entonces tú pones el precio que tienes que poner por lo que estás vendiendo. Bueno, si en un momento ves que eso no funciona, no funciona y verás qué hacer con eso, pero no por eso como que, no sé si se entiende, o sea, creo que Sí, no hace sí, sentido bajar el precio por vender más cuando eso de vender más no no, necesariamente va a significar ganancia. no, para nada. Entonces, ahí yo siento que uno es el primero que se posiciona. No es, o sea, tú te posicionas y ahí sales entonces, es como de adentro hacia afuera un poquito, siento. Claro. ¿Y cómo se gestiona todo este proceso? Porque me imagino que el tema, por ejemplo, de las piedras es bien complicado de encontrar, de mover, las importas, compras todo en Chile, ¿cómo es eso? Yo diría que muchas las compro acá, como a proveedores bien específicos, que ya trabajo con ellos como mano a mano, voy presencialmente, escojo, es como algo bien personalizado igual. Y hay una parte de otras piedras que sí importo, porque acá en Chile no hay quizás tanto mercado y las importo directamente. Entonces, mitad, mitad. Y yo diría que igual bueno, cualquier industria como esta, el proveedor es clave. Como que es la búsqueda también, pasar tiempo buscando, pasar tiempo como que no sería lo mismo si yo lo encargara y dijera, no sé, mándame una esmeralda, ya con estas medidas. No, como que el valor agregado es que yo sé la que te estoy dando porque yo elegí la mejor, ¿sabes? Entonces, eso sí se nota a la hora de cuando tienes una cosa tan minimalista, es como que cada detalle cuenta. Y con las que importas, ¿cómo los haces? Bien. Ambas. Cuando viajo trato de traer cosas, por ejemplo, si voy, no sé, a Nueva York, traigo de repente diamantes, como cosas chiquititas que puedes al final, bueno, la joyería tiene eso, cabe en el bolsillo. Pero en general las importo por correo, o sea, las importo y entran por aduana y todo, porque al fin es como que no. Ojalá pudiera estar viajando a comprar una piedra, Claro. pero Pero también el costo de importar algo así sí. me imagino que es súper alto, porque igual tenés que asegurarlo seguramente. Es alto, pero hoy en día igual tienes como buenos couriers que llega rápido y que, claro, pero es un costo absorbido en un ítem que igual es valioso. Entonces tú ahí tienes que medir si lo que estás trayendo vale $10 y traer 100, o sea, cuesta 100, no, po, ¿cachai? Pero si lo que traes tiene un valor alto y tú le sumas el valor de traerlo, pero es como que alguien lo hubiese traído y te está cobrando la diferencia igual. Entonces es un costo asumido nomás. ¿Y qué ha sido lo más desafiante en ese ámbito, en el de conseguir materiales o de buscar tus proveedores? Creo que a veces no se habla tanto de esa parte, en que de verdad que es súper importante, o sea, el tema de buscar proveedores es Sí, sí. fundamental. Lo más desafiante yo diría es que en Chile hay muy poco. Porque claro, yo tuve la comparación de España, que tú levantas una piedra y tienes un proveedor de lo que quieras, porque si no lo encuentras en España, lo encuentras en Europa. Y ni siquiera tienes que importarlo realmente, es como un transporte. Entonces, tienes que llegar a Chile y fue heavy decir como ya.
Acá tengo que también trabajar con lo que puedo encontrar, porque no me sirve de nada. Yo, ponte tú en España, por decirte cualquier cosa, tenía 5 tipos distintos de cadenitas de oro. Unos modelos chor y todo. Para los colgantes que yo hacía, porque hay otras cadenitas que fabrico, pero para las que se compraban hechas. Acá no había ni una de esas. Entonces, como, bueno, tampoco me voy a calentar la cabeza y estar trayendo. O sea, como que hay que escoger las batallas, siento igual. Si uno está acá, ok, entonces te especializas más en otra cosa, haces una propuesta distinta en otro aspecto. Pero Chile, yo creo que eso en muchas otras industrias también, claro, como que igual estamos al cono sur del mundo y tienes que ajustarte un poco a o sea, tu creatividad para moverte y a la vez como decir, bueno, ¿qué batallas peleo y otras que te adaptas nomás? Crear también con lo que hay y dejar un poco de pensar también en todas las otras posibilidades que no están. Sí, totalmente. ¿Y qué consejo le darías a otras mujeres que buscan emprender en joyería? Yo creo que es un rubro que sí ha crecido un montón. ¿Qué le dirías tú a alguien que quiere o que tiene la idea de empezar en este rubro? Oye, diría que sí, ha crecido un montón y es duro, obviamente, porque hay mucho, cuando partes hay mucho ruido, como que todos te dicen cosas, todos te proponen cosas, todo. Y creo que lo mejor, lo más sano que puedes hacer es como cerrar un poco ese ruido y hacer algo que realmente te haga sentido a ti, porque si uno intenta de nuevo como a ver qué se está haciendo en el mercado, ya voy a hacer eso, ¿cachai? Un poco como si partes desde afuera hacia adentro, te pierdes en el camino, entonces después lo único que logras hacer es como hacer imitaciones o hacer como tu versión de las otras cosas que ya se están haciendo. Mientras que si tú logras como tener un sello propio, eso es lo único que realmente te va a ayudar a que tu negocio se diferencie del resto, pero eso tiene que ser real, como tiene que venir de adentro porque ahí no se agota nunca, ¿cachai? Como... Entonces pasa mucho acá que es como, ya sigo 500.000 cuentas de lo mismo como para ver qué están haciendo y yo las borré todas porque era un estrés tan grande y que al final se me olvidaba lo que yo quería hacer. Entonces lo que le diría... Está ahí como referenciando todo el rato eso y ya no sabes ni siquiera lo que te gusta a ti. Sí, entonces yo lo que primero diría es como si vas a crear algo como una propuesta propia, una colección, es como hacer un viaje más para adentro, sacar un poco el ruido, confiar y dejar que eso se vaya cocinando porque si no, no tienes nada nuevo que proponer un poco. ¿Y tienes algún ritual o práctica para mantener la inspiración? Yo diría que viajar, aunque suene muy cliché, pero viajar no tanto en el sentido de ver cosas y como inspirarse de las cosas, que sí pasa, pero creo que viajar solo es como una instancia donde sí o sí conversas contigo mismo, tienes como momentos de mirar tu negocio o tu creatividad, lo que sea, de un poquito de perspectiva, te das cuenta con qué cosas disfrutas, qué cosas te gustan, entonces como que te vuelve al final todos somos seres creativos por naturaleza, lo que tenemos que hacer es como dejar que eso fluya, porque en el día a día a veces queda como relegado. Eso, claro, ya llevémoslo como a lo ideal, ¿cierto? Y en el día a día yo diría que quizás como que crear pequeñas cosas de eso, recrearlas en el día a día, entonces de repente es como, oye, hoy día termino a las 5 y a las 5 agarro mi libro y me voy al parque. Y como que realmente soy una persona en el parque, no llevo un negocio, entonces como que esas cosas te permiten como tomar un poquito de distancia si no estás tan metido en como apagar fuegos de un negocio que siempre van a ver que quién puede ser creativo así, nadie. Entonces... Y también yo creo que confiar, porque lo que tú decís como mirarse, hacer algo que venga de ti, es súper difícil porque al final todo el rato nos estamos comparando, como que a veces estáis haciendo algo y decís, a mí me encanta, pero será bueno. Es muy íntimo. El del otro. Es muy íntimo. Sí. Es como una obra, al final es como una pintura que tú la cuelgas ahí en, no sé, me imagino, nunca he hecho una exposición, pero es una exposición y dices como, chucha, yo hice esto en 4 paredes y como que era muy mío y ahora está ahí al mundo. Es íntimo, totalmente. Pero bueno, hay que tirarse nomás. Pero si uno le tiene cariño, si uno realmente está convencido, como que todo lo demás fluye, siento. Pero cuando uno es lo mismo, cuando quieres agradar un poco, Sí. como que ahí estás esperando la aprobación, porque existe como que dependo de lo que el otro me diga, ¿cachai? Claro, te estoy hablando a nivel creativo, obviamente en negocio, obvio que uno espera aprobación porque significa que tienes ventas, pero como llevándolo solo al principio creativo, creo que va más por ahí.
Oye, te siento como muy flexible con respecto a dejarte llevar un poco en esto de la creatividad. ¿Crees que es así? ¿Que te cuesta poco soltar el control o que te es fácil manejar el estrés Yo o creo no? que no, cualquier persona que emprenda y te diga eso está mintiendo. Como que, no, o sea, creo que te lo puedo decir ahora porque pasé un año, el año pasado, en el cual realmente yo dije como esto tengo que cambiar algo de mi rutina porque eso, siempre hay algo que parece ser urgente y a la urgencia es como enemigo de la creatividad. Entonces, no se puede básicamente. Y este rol como de CEO es totalmente contrario también al rol de un artista, si lo quieres poner así como el estereotipo. Entonces, eso es lo más complicado, como que coexistan esas distintas como roles dentro de una persona, claro, que está llevando un negocio. O sea, me cuesta soltar el control, claramente, como uno se siente como timoneando un barco, entonces como chuta, igual tengo una responsabilidad conmigo misma, con la empresa, con esta persona a la que empleo, em, pero también como sacaste la palabra que es muy clave, es confiar en algún minuto, como que no podemos vivir como ahogándonos todo el tiempo. Entonces, como que el año pasado, fue de soltar muchas cosas que yo dije, ok, esto no es realmente necesario, esto no es realmente necesario. Y fue como heavy porque el 2023 fue como aumentemos en cosas, no sé, personas trabajando, cosas que hacía a la semana, como que todo se sentía como que el negocio crecía un montón porque todo esto crecía. Y el 2024 sí, vamos a sacar esto, vamos a sacar esto, vamos a sacar esto, y el negocio sigue existiendo. Entonces, no digo que sea mejor o peor, pero te das cuenta que no depende de eso realmente. Entonces, como que también hay que saber escoger como cuando necesitas como simplificar para poder volver a mirar y decir, ya, ok, ¿en qué voy a poner mi energía? Pero es un ¿Y desafío. qué crees que ha sido importante para lograr eso? Como de manera personal o profesional, ¿qué cambios has hecho para de verdad poder soltar un poco más y Em, también simplificar un poco más? terapia. Siempre en la vida. Bueno, pero es que eso va como atado al final como a la percepción que tenemos nosotros de la vida. Pero ya, dejando eso de lado, que es como súper transversal, yo creo, a cualquier como episodio. ¿Qué ha sido importante? Yo diría que darte cuenta que si no lo estás disfrutando, como que, ¿para qué? Entonces, cuando estaba en el día a día, como diciendo, hoy es lunes de nuevo, hoy que llegue el viernes, y me vi así como meses, dije, no, esto está mal. Porque, o sea, soy yo, depende de mí, como yo me creé este trabajo, entonces como que no tiene sentido yo crearme una jaula. Y son pequeñas cosas que a veces puedes cambiar, no es como que uno dice, uy, sabes que me iluminé y ahora voy a hacer todo diferente. No, a veces es como de mentalidad nomás. Y ahí fue claro que quizás yo estaba como muy, muy al cogote con gastos fijos muy altos y dije, Claro. ya, vamos a sacar y cuando eso esté más bajo, vamos a ver qué cosas de esas realmente valen, o sea, como necesitamos dejar. Y a eso me refiero como con no tenerle miedo a achicarse, entre comillas, como Sí, para tener espacio. sí, tremenda lección, porque es verdad que a veces uno también cae en esta comparación y es como, es que ellos lo hacen de esta manera o esta otra persona lo hace de esta manera y porque yo no lo hago así, no me va tan bien, cuando de verdad quizás no es eso, son otras cosas las que hay que poner el foco y fluye mejor. Totalmente, sí, sí. Así que esa quizás fue como la lección del 2024. Súper. ¿Y qué proyectos o colecciones de las que ya has hecho son las que más te han emocionado? Ay, me sigue emocionando mucho la primera, como las fotos de la primera, porque es como ver ahí toda la ilusión del mundo. Entonces, heavy, las veo y todavía me parecen hermosas, como todas, pero hay algunas con las que uno dice como, estas ya no me hablan tanto, ya pasaron, y esas como que siguen muy vigentes hasta el día de hoy. También encontré en ese minuto a una persona con la que hicimos como que congeniamos muy bien creativamente, nos hicimos amigas después y ella me ayudó en toda la parte como de dirección creativa y lo hicimos entre las dos y funcionó increíble. Esto fue en Mallorca. Y yo diría que esa es una.
Y ahora, mirando atrás, fue una que hice el año pasado, de hecho, que se llama Mater, que fue un poco, a ver, no fue una colección que diéramos vuelta así todo en 180 grados, sino que fue como reunir conceptos que para mí eran súper importantes y plasmarlos en el fondo en joyas y en piezas. Y todo lo que logró salir como de conclusión, como de concepto de esa campaña fue muy linda al final, como que las joyas venían a conectar a las personas como con un mundo interno, con la mater, era por eso, o el alma mater, por eso era mater. Em, Como que para mí en el fondo representan muy bonito como lo que es muy terrenal, al final se sacan de la tierra, es como que una piedra, metal, y a la vez como que te llevan a un estado, te conectan con algo muy efímero, muy divino, como muy iluminado, entonces tienen como esta cosa de lo humano con nuestro ser espiritual, si lo quieres llamar así, o energético, cargan con como mucho simbolismo. Sí. Entonces, como que reunir eso en una colección y plasmarlo en las fotos, que las fotos fueron como súper minimalistas en cuanto a ahí no había ropa, no, o sea, habían como telas, pero no había mucho ítem, no era como una foto de moda. Entonces, esa campaña fue muy bonita. También trabajamos con un equipo súper choro. ¿Y cómo has llevado esto de hacer tantas cosas a la vez? Porque te veo, o sea, involucrada en la producción, en la dirección del arte, en todo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Yo diría que esos momentos sí son difíciles de llevar, porque claro, hay muchas como personalidades ahí, alter egos dando vueltas. Sí. Em, pero también en esos momentos me sabía un poco como ayudar de personas como ya, ok, hacemos con alguien la dirección creativa, alguien que te ayude en la dirección de arte. Tenía en el fondo en el taller alguien que es mi asistente y teníamos la producción en conjunto, entonces sí o sí en ese minuto te tienes que apoyar. Y yo creo que de alguna manera igual siempre, o sea, este tiempo igual he estado buscando como pensando, chuta, me encantaría una tercera persona que esté involucrada en la empresa, pero como que todavía no veo bien en qué rol exactamente, entonces como que lo he dejado ahí que se vaya cocinando. Pero, pero sí, igual a mí me gusta mucho producir porque me baja a tierra, como que si solamente gestiono, como que se me olvida la parte también más creativa que para mí estar haciendo me trae ideas, como que me conecta al tiro con la parte como más manual y creativa, entonces no podría dejar totalmente de lado la producción. Pero estáis buscando un poco un rol que todavía no tienes definido para apoyarte más. Sí, pero yo creo que para apoyarme en algo que no sea producción, como en producción ya tengo a alguien, quizás puede ser más como en diseño, porque hay de repente muchas ideas que tengo de cómo plasmar en el fondo todo esto en cosas más visuales y desarrollar eso es mucho tiempo. Entonces terminas haciendo lo que alcanzas y lo que puedes con el tiempo que tienes y siempre te queda una sensación como, podríamos haber hecho esto. Entonces, claro, quizás más en el ámbito del diseño. ¿Te identificas como perfeccionista? Sí, sí, de todas maneras, yo creo que las joyas son un claro ejemplo de eso porque son como que están llenas de detalles y te vas dando cuenta que los detalles son los que cuentan porque ves de repente piezas muy parecidas y no, es como que si uno no sabe, es como tiene un no sé qué que lo hace diferente. Y el no sé qué son las terminaciones, son como las proporciones, son pequeñas sutilezas, estamos hablando en que en joyería hablamos de décimas de milímetros. Sí, sí. Entonces, pero todo eso tiene un impacto, entonces también ha sido súper interesante transmitir eso a la persona que trabaja conmigo, porque al principio yo le daba y le decía, ya, ok, hagamos las terminaciones de esto, se hace así, así, y me lo traía, era como, no, mira, ahí le falta, ¿no ves que la curva como que no es una curva, sino que... Y me miraba como diciendo, lo quiero ver, pero no lo veo. Y realmente lo que tienes que entrenar es el ojo, no la mano. La mano te responde a lo que tu vista está diciendo y lo que tienes que ir agudizando al final es como el ojo. Pero sí, ¿Y definitivamente. sientes que a veces ese perfeccionismo te bloquea o te paraliza? No, porque yo creo que sí soy una persona, es como que perfeccionista, pero que igual en cierta medida le gusta sacar las cosas rápido. Entonces, si fuera como, eso te obliga a en un momento decir, ya, ya, voy a terminar esto porque si no, no termino nunca. Entonces ahí como que se van a la balanza un poquito. Oye, ¿cómo ves el futuro para tu marca?
y para tu empresa? ¿Cómo lo estás proyectando para este año y para los que vienen? Es una buena pregunta porque aparte enero es como el mes de esa pregunta, yo diría, para todo el mundo. Lo que me he planteado así para este año es como que me llama la atención buscar más instancias donde conectar con los clientes al final, como conectar, compartir, conversar, que al final ellos vienen al taller, pero son como visitas bien específicas. Claro, no estoy hablando de tener una tienda, ni mucho menos, pero sí quizás buscar instancias como donde estar presente y poder salir un poco más como al mundo, porque, claro, como que todos los oficios donde producimos a veces estamos como muy encerrados en la cueva. Esa es una. También he evaluado a veces como que el espacio de producción sea un espacio quizás compartido con otras marcas, pero a la vez tienes como el tema de la seguridad que es súper difícil. Entonces como que ahí me quedo. Y en términos como más internos de este año, diría que sí me llama mucho explorar con un poco técnicas diferentes que fue lo que estuve aprendiendo el año pasado y es para como ir dando nuevos aires también. Y yo creo que a todos nos llama la atención ver cosas nuevas, entonces como propongamos cosas nuevas también. Súper, oye, gracias Maike por esta conversación, de verdad creo que tienes una visión súper interesante de este negocio que además de que todo lo que haces es hermoso, sí que tiene que complementarse para que funcione, así que te agradezco un montón esta conversación. Y antes de terminar, te quiero hacer una pregunta que es nuestra pregunta típica del podcast. Todas las emprendedoras la han respondido, que es ¿cuál ha sido tu momento menos fancy como joyera y emprendedora? Mi momento menos fancy estaba en una feria, exponiendo en una feria en Mallorca. Una de las primeras, llevaba la marca, no sé, 6 meses. Y Mallorca en agosto, o sea, pleno verano, estamos hablando de que hacían 35 grados y 80% de humedad. Y esta feria se hacía en un puerto como de yate, en el fondo súper exclusivo, pero era en una explanada de concreto. Suena súper top tu momento menos fancy. Espérate. Y era con, cada marca tenía un container. Entonces tú tenías que, yo decía, ¿cómo tenía que más encima amoblar este container? Si esa cosa fue una locura. Y entonces nos pusimos con una amiga a armar todo esto porque más encima te daban las llaves a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche tenía que estar todo montado porque la gente iba a empezar a llegar. No había nada en ese container, desde llevar alfombra, luces, iluminación, muebles, todo. Y ya pues nos pusimos a armar como loca. Y yo llevé mi vestido verde súper bonito, con tirantes como para atender a la gente y todo. Terminamos de armar y era una sopa, pero es que chorreaba sudor de mi estómago, de mi escote, todo. Y yo veo mi vestido y digo, o sea, era como futbolista. O sea, estaba pegado, mojado, y yo decía, no, o sea, ni una posibilidad que yo vea a una persona con este vestido. Aparte era como un color verde esmeralda que de verdad se nota mucho, está mojado. Y fue horrible, pero horrible. Yo llamando a alguien que por favor fuera a la casa a buscarme ropa, lo que fuera, porque la cosa iba a abrir en 15 minutos y yo no alcanzaba a ir y volver. Y me prestaron por mientras una chaqueta, entonces me seguía muriendo de calor, pero al final llegaron con el vestido o lo que sea de reemplazo para ese momento, así que yo había ido maquillada, no, o sea, olvídalo, todo el maquillaje por acá, terrible. Era tu presentación en sociedad, pero no salió como esperabas. No, yo debería haber montado todo, irme a duchar y volver ahí con otro, sí, pero fue las inclemencias del verano, pero se logró. Del verano español, que es del duro. calor. Sí. Oye, gracias, Mike, está muy bueno tu momento not fancy. Que más de alguna se va a sentir identificada con esos montajes de feria que son del terror. Sí, así que llevarse ropa de cambio, moraleja. Moraleja todo el rato. Esta conversación con Maike Siegel nos ha permitido conocer cómo la creatividad, la confianza y autogestión pueden transformar una pasión en un negocio sólido y artístico. Espero que te lleves inspiración para tus propios proyectos. No olvides visitar maikesiegel.com para explorar su colección y seguirla en redes sociales como @maikesiegel. También puedes seguirnos en Instagram
como @notfancy.podcast y visitar nuestro sitio web notfancy.cl. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Not Fancy by Minka, un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2024.